Empezamos hoy el encuentro número 25 de Política Peronista, el último encuentro de esta materia política peronista y también el último encuentro, o sea, el video número 212, el último video referido al desarrollo del programa completo de la Escuela Superior Peronista, porque hemos compartido con ustedes, primero, conducción política, segundo, historia del peronismo, tercero, doctrina peronista en el desarrollo o en la explicación de la definición, las 20 verdades y los 10 primeros temas referidos a la política interna de la nación. Después hemos compartido con ustedes organización peronista, técnica peronista para transmitir e inculcar la doctrina, realizaciones del peronismo y después continuamos con filosofía peronista, sociología peronista, economía peronista y por último política peronista. Y hoy estamos llegando al final de esta materia, no sin antes recordar el lema de la misma, que se refiere o que es la verdad número 15 del justicialismo peronista. Porque como doctrina política, el justicialismo realiza el equilibrio del derecho del individuo con el derecho de la comunidad. Y esta materia política peronista pretende ser la teoría que explica el principio fundamental político peronista de la soberanía política. Seguiremos entonces desarrollando el capítulo 12 referido a la política internacional en su tercera parte. No sin antes compartir, como hemos hecho en todos los 25 encuentros de esta materia, el principio fundamental político de la soberanía política, o sea, el esquema general de la doctrina peronista referida al principio fundamental político de la soberanía política, que implica, en primera instancia, respetar la soberanía de los ciudadanos, o sea, los derechos de los ciudadanos, respetar la soberanía del pueblo, o sea, la democracia, y por último, respetar la soberanía de la nación, o sea, la libre determinación de los pueblos, como hemos visto en los dos primeros encuentros de este capítulo 12. El jueves hemos visto la introducción y los principios y objetivos. El viernes hemos visto las relaciones internacionales, las verdades justicialistas internacionales y el decálogo americanista de Perón. Hoy vamos a ver dos temas realmente importantes y que están en el corazón de todas y todos los argentinos y argentinas. Las Malvinas y la Antártida Argentina. Más allá o más acá de la... tengamos en cuenta que esto fue escrito en 1954, pero lo que yo quiero rescatar de esto, como en todos los encuentros que hemos tenido, es el sentido, el significado, la importancia que para los primeros peronistas tenían estas realidades o estas verdades que hemos compartido con ustedes. Y empezamos entonces el tema 4 de la bolilla 12 referida a las Malvinas y la Antártida Argentina. El territorio de la República Argentina, es decir, la base física donde el Estado ejerce su poder de imperio y donde el pueblo tiene su hábitat o asiento material para la vida, está limitado, o sea por mares, sea por tierras pertenecientes a otros estados. En la parte austral de la República se encuentran dos zonas pertenecientes al territorio argentino, las Islas Malvinas y el sector antártico comprendido entre los meridianos 25 y 74 de longitud oeste al sur
del paralelo 60. Con respecto a las Islas Malvinas, existe una cuestión de hecho pendiente con Gran Bretaña, dado que esa nación se apoderó violentamente del territorio de las mencionadas islas, no cejando en su posesión, pese a los reiterados reclamos de todos los gobiernos argentinos, sin excepción. En lo que se refiere a la sección de la Antártida que corresponde a la República Argentina, solamente es necesario ponerse de acuerdo con la República Hermana de Chile en relación a la demarcación de fronteras entre las zonas que respectivamente corresponden a ambas soberanías. Veamos entonces la exposición que hacen los primeros peronistas de las Islas Malvinas y su historia, el sentido, el significado, la importancia que tenía para los compañeros las Islas Malvinas y que siguen teniendo para todos y todas nosotros. Los antecedentes históricos relacionados con la disputa sobre el denominado problema de las Malvinas aclaran suficientemente la cuestión como para afirmar concretamente que la República Argentina abona sus derechos a la soberanía sobre dicho archipiélago en forma irrefutable. Algunos autores pretenden atribuir el descubrimiento de las Malvinas a Vespucio o a Magallanes, otros a Pedro de Vera Alonso de Camargo. Estas hipótesis, sin embargo, carecen de solidez y las pruebas a su favor distan mucho de ser valederas. Hay quienes sostienen que el descubrimiento fue realizado por los ingleses Davy y Hawkins, aunque nada cierto surge del relato efectuado por el primero con respecto a sus viajes, pues no indica con exactitud ni los nombres ni la posición del archipiélago, así como tampoco es digno de crédito la versión de Hawkins, ya que fue desmentida por sus propios compatriotas, los marinos Burney y Chambers. Están haciendo una historia los primeros peronistas de la escuela superior. Las posibilidades son más favorables en lo referente al descubrimiento para las investigaciones que intentan demostrar que fue el marino portugués Esteban de Gómez quien, formando parte de la expedición de Magallanes, al retornar a España para dar noticia del hallazgo del estrecho, descubre las islas y proporciona a Diego Rivero los datos necesarios para que éste las hiciera figurar en el mapa que compuso en 1529. Años más tarde, el navegante holandés Sebald de Wit avista las islas y las ubica. A partir de 1600, las Malvinas aparecen en las cartas marinas bajo la denominación de Islas Sebaldines, nombre que se mantiene durante largos años, pues los cartógrafos presumían que Sebald de Weert era su descubridor. En 1690, el inglés John Strong da el nombre de Canal Falkland al que separa las dos islas más importantes del archipiélago. De ahí derivó el nombre que los británicos adjudicaron más tarde o más adelante a todo el conjunto de tierras malvinenses, las islas Falkland para los ingleses. Para los piratas, va. Hacia 1700 las islas eran ya escala obligada para los barcos franceses que regresaban del Pacífico a través del estrecho de Magallanes, y en 1748 el almirantazgo inglés se propone explorar las islas, intención desbaratada por el gobierno español, que ya en esa época consideraba a las Malvinas como de su propiedad. 1748. En 1764, el marino francés Luis Antonio
de Bougainville al frente de las naves Laik y Le Sphinx, ¿no? Funda el puerto Luis en las Malvinas. El propósito de los franceses era el de establecer una colonia bien organizada y no simplemente una factoría o un puesto de abastecimiento. Con tales perspectivas trajeron colonos, operarios, marinos, etcétera, provenientes en su mayoría del puerto francés de Saint-Malo o Saint-Malo. Según afirma Juan Carlos Moreno, en Nuestras Malvinas, sexta edición de Buenos Aires, 1950, el nombre de Malvinas deriva de Malouines o Maluines, nombre dado a los nativos del puerto francés citado. Entran los ingleses nuevamente en las islas hacia 1765, oportunidad en que el comodoro Byron funda Puerto Egmont en la Malvina Occidental. En 1767, Bougainville abandona las Malvinas ante la reclamación interpuesta por los españoles y entrega Puerto Luis a la Corona de España, recibiendo en concepto de gastos realizados en dichas tierras la suma de 618.108 libras. España reclamó como propias dichas islas en razón de considerarlas una dependencia del continente americano austral, derecho reconocido por Francia. En 1770, el capitán Juan Ignacio Madariaga se hace presente en Puerto Egmont e intima la evacuación a los ingleses en nombre del rey de España. Luego de los trámites de rigor, los británicos abandonaron su presa, hecho que provocó un mar de protestas en Inglaterra y que logró que la Gran Bretaña pidiera reparaciones a Carlos III. Este no se allanó a tal situación, por lo que Inglaterra retiró su embajador de Madrid, acto que presuponía la próxima declaración de guerra. Ante la negativa de Francia frente al pedido de alianza efectuado por España para enfrentar a Inglaterra, el monarca español cede a las pretensiones inglesas y desautoriza el acto ordenado por el gobernador de Buenos Aires y llevado a cabo por Madariaga. En 1771 se restituye Puerto Egmont a los ingleses, dejándose constancia de que tal hecho no afecta en nada a la cuestión de derecho anterior de soberanía de las Islas Malvinas. Un acuerdo secreto establecía que Puerto Egmont sería devuelto a España, lo que en efecto aconteció en 1774, año en que los ingleses abandonaron Puerto Egmont. A partir de 1974, España ejerció su dominio sobre las Islas Malvinas por medio de los gobernantes designados por el virrey de Buenos Aires. Al producirse las guerras de la independencia, las tierras australes permanecieron algo olvidadas, pero no por ello dejaron de preocuparse las autoridades patrias por el destino de esas lejanas islas. Es así que en 1820 el comandante Daniel Jewitt se hace cargo en nombre del gobierno de las Provincias Unidas del Río de la Plata de Puerto Luis. El 10 de junio de 1829, Martín Rodríguez nombra gobernador político y militar de las Islas Malvinas al señor Luis Bernet, quien se instala en la isla Soledad, levantando una colonia de unos 100 hombres que se dedicaron a tareas agrícolas, ganaderas, como así también a la pesca. En 1831, Bernet aprisiona 3 barcos balleneros norteamericanos que se dedicaban a actividades en zonas argentinas vedadas, tarea que todavía siguen haciendo no solo norteamericanos, sino también de otras naciones. La protesta del cónsul yanqui, en 1831, Bernet aprisiona 3 barcos balleneros norteamericanos que se dedicaban a las actividades en zonas argentinas vedadas. La protesta del cónsul yanqui a raíz de este hecho da lugar a que meses más tarde el buque de guerra norteamericano Lexington tome represalias
contra los moradores de las islas, haciendo prisionero al segundo de Vernet y a otros oficiales de la guarnición Soledad. Ante esta actitud del gobierno argentino, de cuyas relaciones internacionales se ocupaba don Juan Manuel de Rosas, reclama ante el gobierno yanqui por los actos de piratería realizados por Duncan, el comandante del Lexington. Asimismo, Rosas entrega los pasaportes al cónsul norteamericano y al encargado de negocios de esa nación y los declara persona no grata por su desmedida actuación. Las negociaciones diplomáticas se prolongan indefinidamente hasta que algunos años más tarde el gobierno de Estados Unidos evade definir la cuestión alegando que aún no estaba resuelta la disputa con Inglaterra sobre el dominio de las Islas Malvinas. En 1833 se encontraba el capitán José María Pinedo al mando de la guarnición argentina en las Malvinas, haciendo frente a una sublevación de presos que habían sido conducidos a las Malvinas por orden del gobierno argentino, cuando sin previa autorización entró en Soledad la corbeta inglesa Clio bajo el comando de Onslow. El capitán pirata hizo llegar un mensaje a tierra en el que hacía saber que otorgaba un plazo de 24 horas para que los argentinos evacuaran esas tierras. Ante la negativa de Pinedo, Onslow entrega un ultimátum ordenando arriar la bandera argentina y elevar la inglesa. Pinedo tampoco accede, razón por la cual el capitán de la Clio, haciendo uso de su poder material y encañonando a la guarnición, manda a sus oficiales a cambiar la bandera argentina por la inglesa. El 6 de enero de 1833, Pinedo asienta una formal protesta por la acción inglesa y embarca hacia Buenos Aires para informar acerca del asunto al gobernador Juan Ramón Balcarce. El reclamo diplomático es iniciado por Balcarce ante el encargado de negocios de Gran Bretaña, comunicándose las actuaciones a todas las naciones con las cuales la República Argentina mantenía relaciones. El 17 de junio de 1833, Manuel Moreno, embajador argentino en Londres, deposita ante el Foreign Office la extensa protesta que expone circunstanciadamente los derechos de soberanía basados en la propiedad y ocupación de España, reconocidos explícitamente por Francia e implícitamente por Inglaterra con el desalojo de Puerto Egmont después del conflicto anglo-español. Al contestarla, Lord Palmerston, desentendiéndose de la parte histórica, justifica la actitud del capitán Onslow y aún tiene la osadía de afirmar que la Argentina había hecho abandono de las islas y que el dominio inglés no se refería solamente a Puerto Egmont, sino a todas las islas. Argumento especioso que deseaba sentar como precedente utilizable en el futuro, pues nunca hasta entonces los ingleses habían ocupado ni la Malvina Oriental ni la Malvina Occidental, sino solo Puerto Egmont, en la pequeña isla Saunders, que por otro lado habían abandonado enteramente en 1774. El 24 de diciembre de 1834, Manuel Moreno presenta un segundo alegato, historiando los descubrimientos y refutando la presunta prioridad de Gran Bretaña. Rosas, que retoma el poder el 13 de abril de 1835, persistió durante todo su gobierno en la reclamación y el mantenimiento de la legitimidad argentina. Una tercera protesta del 18 de diciembre de 1841 solo mereció un frío acuse de recibo inglés. Otra cuarta del 19 de febrero de 1842 fue contestada por Lord Aberdeen con este arrogante sofisma:
El gobierno británico no puede reconocer a las Provincias Unidas el derecho de alterar un acuerdo concluido 40 años antes de la emancipación de estas entre Gran Bretaña y España. En la concerniente a su derecho de soberanía sobre las Malvinas o Falkland, la Gran Bretaña considera este arreglo como definitivo. En ejercicio de este derecho acaba de ser inaugurado en estas islas un sistema permanente de colonización, que todavía un domingo 23 de agosto de 2020 todavía subsiste. El gobierno de Su Majestad Pirata Británica comunica esta medida al señor Moreno, al mismo tiempo que su determinación de no permitir ninguna infracción a los derechos incontestables de Gran Bretaña sobre las islas Falkland. El 10 de marzo de 1842, Moreno contesta la nota, la refuta, reitera las reclamaciones anteriores, sostiene firmemente la soberanía argentina y deposita sus protestas, otorgándoles todo el valor que actualmente y en cualquier otra época pudieran tener. Pero Inglaterra había cerrado el debate que no quiso reabrir. En notas posteriores, contestando las subsiguientes reclamaciones, se atuvo siempre a la altanera respuesta de Lord Aberdeen. Así, callada, orgullosa, mantiene ilegalmente en su poder aquel fragmento aislado de nuestra patria. Los títulos justificativos de nuestra soberanía en las Islas Malvinas, sucesión legítima y directa de la soberanía española, han sido siempre mantenidos y reafirmados por el gobierno peronista, debiéndose tener muy en cuenta la declaración argentina con respecto a la extensión de nuestra plataforma submarina y la zona correspondiente de mar continental sobre las cuales se ejerce el poder de imperio, manifestaciones efectuadas por primera vez en la historia nacional durante el gobierno de Perón. Todos estos claros antecedentes han justificado el acerto del presidente Perón cuando afirmó el 1 de mayo de 1950 en su mensaje a la Asamblea Legislativa del Congreso, que hemos creado en la ciudadanía del país clara conciencia de todos sus derechos, de tal manera que ya ningún argentino ignora que la unidad geográfica nacional termina en el mismo polo austral del mundo. Y veamos ahora entonces el último tema de del último capítulo de la última materia que compartimos con ustedes del plan de la Escuela Superior Peronista. La Antártida Argentina. Con respecto al continente antártico, cabe efectuar algunas consideraciones de cierta importancia para establecer en forma clara cuáles son los títulos en cuya virtud la República Argentina tiene un efectivo derecho de dominio sobre el mismo. La soberanía territorial, en términos generales, puede adquirirse por diferentes medios. Algunos son denominados medios originarios y otros medios derivados. El principal modo o forma de adquirir la soberanía territorial por medio originario es la ocupación de un territorio de nadie, res nullius o nullius. Para adquirir la soberanía territorial de esta manera son necesarios tres requisitos fundamentales, a saber, que la tierra sea realmente de nadie, que se tenga el ánimo, la intención de adquirir la soberanía sobre esa tierra, y por último, la toma de posesión material y efectiva de esa tierra. En síntesis, como dice un autor francés, Jesset, el Estado interesado debe ocupar la tierra y efectuar en ella actos de gobierno que pongan claramente de manifiesto la decisión y voluntad de ejercer la soberanía, organizando su administración adecuadamente
según las especiales particularidades del territorio nullius o nullis. Entre modos derivados de la adquisición de la soberanía es preciso mencionar la cesión, permuta o venta de territorios, por ejemplo, la venta de Alaska realizada por Rusia a los Estados Unidos de América del Norte en 1867, o la venta de las Antillas danesas al mismo país americano en 1916, en cuyo caso se transmite la soberanía del vendedor al comprador. Otra forma derivada en esta materia es la que proviene de la sucesión en los derechos soberanos que un país recibe de otro, así como los hijos heredan a sus padres en el derecho privado. Los casos de derecho de soberanía por sucesión tienen su causa, por regla general, en los procesos de independencia política, tales como la mayoría de los casos de las actuales naciones americanas. En esta situación, los países que adquieren soberanía sobre su base física o territorial la ejercen dentro de los mismos límites o fronteras materiales que los que poseía el antiguo Estado de que se independizaron. Esta doctrina es conocida en derecho internacional público con el nombre de uti possidetis iure, que se deriva de la expresión latina que comienza con esa palabra uti possidetis y que en su completa estructuración significa como poseíais, seguiréis poseyendo. Esa doctrina justifica el derecho de soberanía territorial que la República Argentina recibió en sucesión en el momento en que se independizó políticamente de España. Esa doctrina es también la que justifica nuestro derecho de soberanía con respecto a las Islas Malvinas. Ahora bien, es necesario preguntarse, ¿tal teoría es aplicable a la Antártida? ¿Recibimos como herencia de España la soberanía sobre el continente helado? ¿Ejercía España posesión efectiva material de ese territorio? El simple antecedente histórico relacionado con el descubrimiento del Polo Sur niega la fuerza de esa doctrina en este caso. Mal podía España tener la intención de ejercer derecho de soberanía sobre un territorio cuya existencia se desconocía. No es pues ninguno de los modos derivados los que justifican nuestros derechos de la soberanía sobre la Antártida. Por todo lo que antecede, solamente nos resta preguntarnos, ¿la República Argentina ha cumplido con los tres requisitos fundamentales que son necesarios para adquirir soberanía territorial en forma originaria? Veámoslo. En primer lugar, nos referiremos a la exigencia de ocupar material y efectivamente el territorio sobre el cual se pretende adquirir soberanía, y en este aspecto es indudable que la Argentina ha cumplido en forma harto elocuente con el mismo. Esto es tan evidente que no precisa mayor demostración, sin contar con que el asunto ha sido puesto fuera de discusión en todas las conferencias, congresos y declaraciones de índole internacional. Basta simplemente el recordar el mantenimiento de la ocupación ejercida mediante el Observatorio de las Islas Orcadas y que desde 1904 la República Argentina ejerce efectiva e ininterrumpidamente ocupación territorial en la zona antártica. En segundo lugar, corresponde recordar que con respecto a la intención y voluntad de adquirir y ejercer la soberanía en las tierras ocupadas, se han establecido servicios públicos argentinos en las tierras antárticas, como el desempeñado por el Observatorio Meteorológico antes mencionado y la Oficina Postal de las Orcadas, que también funciona desde 1904. En el año 1927 se instaló una estación radioeléctrica oficial que ha funcionado siempre con las características que internacionalmente corresponden a nuestra patria.
muchas otras oficinas de esta naturaleza o similares, así como las regulares expediciones marinas y aeronáuticas efectuadas por la nación argentina, ponen claramente de manifiesto la decisión, voluntad e intención de ejercer la ocupación en forma efectiva, material e ininterrumpida, con el evidente espíritu de adquirir derechos de soberanía territorial sobre dicha zona. Para finalizar, la República Argentina ha cumplido con los requisitos antes mencionados y los ha llevado a la práctica efectuando actos de adquisición de soberanía territorial sobre tierra que a nadie pertenecían, con lo cual se ha cumplido el total de las exigencias requeridas para haber obtenido el derecho de soberanía territorial sobre la Antártida, de acuerdo con todas las condiciones exigidas por las reglas del derecho internacional. La ocupación efectiva determina, por otra parte, los límites dentro de los cuales se extiende la soberanía adquirida. Por tal razón, no nos atribuimos el derecho de soberanía, sino sobre aquellos parajes donde hemos efectuado la ocupación efectiva, material e ininterrumpida. Aunque la teoría llamada del sector no es jurídicamente la exacta, por razones de distinta naturaleza que no exponemos en pro de la brevedad, la Argentina ha aceptado que se aplique esa doctrina, dividiéndose la Antártida en los sectores correspondientes a las naciones que sobre ella tienen derecho de soberanía. El sector argentino está comprendido entre los meridianos 25 y 74 de longitud oeste al sur del archipiélago del paralelo 60. Al respecto agregaremos que solamente falta dilucidar la cuestión de límites con Chile que ocupa el sector vecino. La política internacional peronista ha seguido una línea de conducta consecuente con la defensa permanente de nuestra soberanía política, declarando pública y expresamente nuestros derechos y nuestras opiniones sobre nuestras Malvinas y la zona antártica, como dijo Perón el 1 de mayo del 49. Dentro del marco americanista que el peronismo exhibe en su enfoque de la política continental, es notable su sentido de fraternidad y de solidaridad para con las demás naciones hermanas de América. Es a esa solidaridad a la que han apelado en cada reunión interamericana las representaciones argentinas a fin de hacer valer al mundo por la fuerza de toda América sus derechos a la restitución de las Islas Malvinas, que integran sin ninguna discusión la frontera de la República, lo mismo que el sector de la Antártida que le pertenece. Esto decía Perón el 1 de mayo de 1951. Los fines inmaculados de la bandera del peronismo sienten la presencia de los siglos y de la historia ante el rumbo verdadero de la patria, que sabe con seguridad cuál es el puerto de su destino de gloria. En el caso particular de nuestros dominios australes, la patria también sabe que nadie podrá ignorar, desde Perón en adelante, la consigna de honor que el peronismo lega a las generaciones futuras en esta materia. Porque por primera vez en todas las escuelas argentinas se enseña en forma orgánica y general la verdad sobre las Malvinas argentinas y sobre nuestra soberanía en la Antártida. Durante 100 años estas verdades fueron silenciadas ante la conciencia de los niños argentinos, de los niños y las niñas argentinos, por la enseñanza oficial, y ello prueba una vez más cómo la neutralidad puede ser el disfraz de la traición. Esto lo decía Perón el 1 de mayo de 1951 ante la Asamblea Legislativa. Y con estas hermosas palabras de General Perón,
damos por finalizado nuestro encuentro de hoy, damos por finalizado también la materia política peronista de la Escuela Superior Peronista y damos por finalizado también el compartir con todas y todos ustedes el programa completo de la Escuela Superior Peronista con la idea de contribuir a la mayor y mejor formación y cultura social y política de los militantes, de los dirigentes y del conjunto del pueblo argentino, como nos pide Perón permanentemente en prácticamente todos sus escritos. Muy buenas noches a todos y a todas, y será hasta cuando Dios diga.